El libro de Ruth es un faro de esperanza. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor, la lealtad y la redención pueden prevalecer. Con el telón de fondo del hambre y la desesperación, esta historia se desarrolla en el corazón del antiguo Israel. Es la historia de dos mujeres, Noemí y Ruth, unidas por el amor y la pérdida. Noemí, una mujer israelita, enfrentó dificultades inimaginables. El hambre la obligó a ella y a su familia a abandonar su hogar en Belén. Buscaron refugio en Moab, una tierra extranjera. La tragedia golpeó de nuevo cuando Noemí perdió a su esposo y a sus dos hijos. Sola, y con el corazón roto, decidió regresar a Belén. En medio del dolor de Noemí, un rayo de esperanza surgió de una fuente inesperada. Ruth, su nuera moabita. El amor de Ruth por Noemí trascendió las barreras culturales y el dolor de su propia pérdida. Tomó una decisión audaz, eligiendo dejar todo lo que conocía atrás y seguir a Noemí a una nueva tierra. Las palabras de Ruth resuenan a través del tiempo, un testimonio de su lealtad inquebrantable. A donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Estas palabras marcan el comienzo de un viaje extraordinario de fe, coraje y amor perdurable. El viaje de Moab a Belén fue largo y arduo. Las dos viudas, cada una cargando el peso de su dolor, enfrentaron un futuro incierto. Su tierra natal contenía tanto recuerdos dolorosos como la promesa de pertenencia. Cada paso fue un testimonio del compromiso inquebrantable de Ruth con Noemí. Para Ruth, dejar Moab significaba dejar atrás todo lo familiar. Su familia, sus amigos, su cultura, todo quedó atrás para abrazar lo desconocido. Su decisión fue un acto de sacrificio extraordinario, impulsado por un amor que no conocía límites. Con cada día que pasaba, la realidad de su situación debía haberse agravado. Eran viudas, extranjeras en una tierra que luchaba contra el hambre. Sin embargo, se aferraron la una a la otra, encontrando fuerza en su dolor compartido y su fe inquebrantable. Su llegada a Belén marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Estaban en casa, pero era un hogar que lidiaba con dificultades. Noemí y Ruth, dos mujeres vulnerables, necesitarían confiar en su fe y la una en la otra para navegar los desafíos que les esperaban. La devoción de Ruth hacia Noemí fue verdaderamente notable. En una época en que las mujeres tenían un poder limitado, las acciones de Ruth decían mucho sobre su carácter. No estaba atada por la tradición ni las expectativas sociales. Su amor por su suegra alimentó su coraje y moldeó su destino. A su llegada a Belén, Ruth asumió el papel de proveedora. Espigar, recolectar los restos de grano de los campos, se convirtió en su sustento. Era un trabajo humilde, pero Ruth lo enfrentó con dignidad y perseverancia inquebrantable. Sus días eran largos y agotadores, pero nunca se quejó. Cada tallo de grano que recogía era un testimonio de su amor por Noemí. Sus acciones hablaban más que las palabras, demostrando la profundidad de su compromiso y la fuerza de su espíritu. La lealtad inquebrantable de Ruth era un reflejo de su profunda fe. Había abrazado al Dios de Noemí como suyo, encontrando consuelo y guía en su nueva creencia. Su fe era su ancla en la tormenta, brindándole esperanza y sosteniéndola en la adversidad. Las noticias del regreso de Noemí y de la fiel nuera a su lado se difundieron por Belén. Entre los que notaron a Ruth estaba Buz, un rico terrateniente y pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Buz, un hombre de Dios, observó el arduo trabajo de Ruth y su devoción a Noemí. Se conmovió por su altruismo y quedó impresionado por su carácter. Un día, Buz se acercó a Ruth en el campo. La saludó con amabilidad y respeto, ofreciéndole un lugar seguro y provisión entre sus trabajadores. Incluso instruyó a sus hombres para que dejaran grano extra para que ella espigara. Ruth, abrumada por su generosidad, expresó su gratitud con humildad. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Ruth. La compasión y la integridad de Buz le ofrecieron un rayo de esperanza. Para Noemí, fue una respuesta a la oración. Reconoció la amabilidad de Buz como una señal del favor y la guía de Dios en sus vidas. El escenario estaba listo para que se desarrollara una historia de amor, una basada en la fe, la bondad y la redención. Ruth, la viuda moabita que había demostrado una lealtad inquebrantable, se encontró en la cúspide de un nuevo comienzo.
un testimonio de la fidelidad de Dios, incluso en las circunstancias más inesperadas. Sección 5. Campos de cebada. Ruth continuó espigando en los campos de Buz, con el corazón lleno de gratitud por su amabilidad. La temporada de cosecha era un tiempo de trabajo duro, pero también de alegría y comunidad. En medio de las doradas espigas de cebada, comenzó a crecer un vínculo entre Ruth y Buz. Buz, un hombre de honor e integridad, se sintió atraído por el espíritu gentil de Ruth y su ética de trabajo inquebrantable. Admiraba su resiliencia y su inquebrantable devoción a Noemí. A menudo hablaba con ella durante los largos días de cosecha, aprendiendo más sobre su pasado y su corazón. Ruth, a su vez, se sintió atraída por la amabilidad y la fuerza de Buz. Era un hombre de fe, un líder entre su pueblo, y sin embargo la trataba con el máximo respeto y compasión. Su presencia trajo una sensación de paz y seguridad a su vida. Al ponerse el sol cada tarde, proyectando largas sombras sobre los campos de cebada, Ruth regresaba a Noemí con una bolsa llena de espigas y un corazón lleno de esperanza. La amabilidad que encontró en los campos de Buz fue un testimonio de la fidelidad de Dios, y una promesa de días mejores por venir. Sección 6. Amabilidad y coraje. Noemí, sabia y observadora, reconoció el favor que Buz le había mostrado a Ruth. Vio en él a un hombre de carácter y compasión, un potencial redentor para su familia. En una época en que las viudas a menudo quedaban vulnerables y marginadas, Buz representaba esperanza y seguridad. Noemí compartió sus ideas con Ruth, animándola a buscar la protección y la provisión de Buz. Este fue un movimiento audaz, que requirió coraje y humildad por parte de Ruth. Sin embargo, confiando en la sabiduría de Noemí y en su propia fe creciente en Dios, Ruth estuvo de acuerdo. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth se acercó a Buz con humildad y gracia, expresó su gratitud por su amabilidad y, con vulnerabilidad, apeló a su sentido del deber como pariente redentor. Fue un momento de gran importancia, una prueba de carácter tanto para Ruth como para Buz. Buz, conmovido por el coraje de Ruth y su lealtad inquebrantable a Noemí, respondió con honor e integridad. Le aseguró su disposición a ayudar, prometiendo cumplir con su deber como pariente redentor. Sus palabras trajeron alivio y alegría tanto a Ruth como a Noemí, un testimonio de la fidelidad de Dios y el poder de la humildad. Sección 7. Se desarrolla una historia de amor. Buz, fiel a su palabra, navegó las complejidades de la redención de parientes con integridad y compasión. Honró las costumbres culturales de su tiempo, asegurándose de que todo se hiciera de manera correcta y justa. Sus acciones revelaron a un hombre de principios y rectitud, cualidades que lo hicieron aún más querido por Ruth. Con los asuntos legales resueltos, Buz tomó a Ruth como esposa, dándole la bienvenida a su vida y a su corazón. Su matrimonio fue un testimonio del poder del amor, la bondad y la redención. Fue una unión bendecida por Dios, un faro de esperanza en tiempos de dificultad. Ruth, la viuda moabita que había demostrado una lealtad y un coraje inquebrantables, encontró amor y aceptación en los brazos de Buz. Su viaje, marcado por la pérdida y la incertidumbre, culminó en una historia de amor que trascendió las barreras culturales y las expectativas sociales. Su unión fue una celebración de la fe, un testimonio de la fidelidad de Dios en la vida de aquellos que lo buscan. Fue un recordatorio de que incluso en las circunstancias más inesperadas, el amor puede florecer y se puede encontrar la redención. Sección 8. Bendiciones de fidelidad. La historia de Ruth y Buz es un testimonio del poder transformador del amor y la fidelidad. Su unión, nacida de la bondad y la compasión, floreció en un amor que bendijo no solo sus vidas, sino también a las generaciones venideras. Ruth dio a luz a un hijo, Obed, que se convirtió en el abuelo del rey David. A través de este linaje, Ruth, la mujer moabita que había demostrado una lealtad extraordinaria, se convirtió en antepasada de Jesucristo, el Salvador del mundo. Su historia, entretejida en el tejido de las Escrituras, sirve como un poderoso recordatorio de que Dios ve y honra la fidelidad, independientemente del origen o las circunstancias. El viaje de Ruth, marcado por la pérdida y la incertidumbre, culminó en un legado que se extendió mucho más allá de sus sueños más salvajes. El libro de Ruth se erige como un testimonio del plan redentor de Dios, un plan que a menudo se desarrolla de maneras inesperadas.
es una historia de esperanza, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios puede prevalecer, y su fidelidad puede transformar vidas por generaciones. Sección 9. El legado de Ruth. La historia de Ruth continúa resonando con los lectores de hoy, ofreciendo lecciones atemporales sobre el amor, la lealtad y la redención. El legado de Ruth se extiende mucho más allá de su lugar en la historia bíblica, inspirándonos con su fe inquebrantable, su espíritu valiente y su corazón compasivo. Ruth nos enseña sobre la naturaleza ilimitada del amor. Su decisión de dejar su tierra natal y seguir a Noemí demostró un amor que trascendió las barreras culturales y el sacrificio personal. Fue un amor arraigado en el compromiso, la compasión y la lealtad inquebrantable. Su historia nos recuerda que Dios ve y honra la fidelidad, la devoción inquebrantable de Ruth a Noemí. Su arduo trabajo y su humildad no pasaron desapercibidas para Dios. La bendijo con un esposo, una familia y un legado que se extendió mucho más allá de sus sueños más salvajes. El libro de Ruth nos anima a abrazar lo inesperado. El viaje de Ruth estuvo marcado por giros y vueltas, sin embargo, a pesar de todo, permaneció abierta al plan de Dios, confiando en su guía y provisión. Su historia nos recuerda que a veces, las mayores bendiciones vienen de las maneras más inesperadas. El legado de Ruth es un testimonio del poder de la fe, la belleza de la redención y la naturaleza perdurable del amor. Su historia continúa inspirándonos a vivir vidas de coraje, compasión y fe inquebrantable, confiando en que Dios puede crear algo hermoso incluso en medio del quebrantamiento.